Hoy vamos a platicar de un tema que sin lugar a dudas es fuerte, es duro, que a mucha gente no le gusta abordar, pero lo tenemos que hacer aquí en Saliva y Sesos. Vamos a hablar acerca de la violencia sexual a las niñas, a los niños y a los adolescentes. A lo mejor usted ha escuchado o conoce de algún caso y por qué no, quizá, y lo digo con todo respeto, quizá a usted le ha tocado vivir algo así. Violencia sexual en los infantes, de eso hablamos hoy en Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Qué tema tan fuerte, pero prefiero ya entrarle al tema y por supuesto saludar siempre con muchísimo gusto a Monse Calderón. Monse, bienvenida. Cristian, un gusto una vez estar contigo, con todos ustedes que el día de hoy nos hacen el favor de volvernos a escuchar, de volvernos a ver, en un tema que, como comentaste desde un inicio, es un tema delicado, es un tema del que a veces se trata de evadir, no se quiere platicar, pero creo indispensable y nuestra responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, de que sea un tema de conversación en familia, de que sea dentro de una pareja, en un matrimonio, con los niños, sobre todo por las altas cifras en las estadísticas que se han estado viendo en los últimos años de lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, pero ojo, sí mucho en nuestro país, que es pues el acoso sexual hacia los infantes, adolescentes también. Y para hablar de este tema que nos va a guiar, nos va a ayudar no solo a poder tener focos rojos del conocer qué es lo que puede estar sucediendo con nuestros hijos, sino también qué hacer cuando se presenta una situación así. Para ello está la psicóloga Fanny Ponce de León. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues me siento pues muy contenta de que se puedan platicar, conversar este tipo de temas que, como tú lo mencionabas, luego suelen ser como que nada más se hablan en las escuelas, ¿no? O que son temas que nos dan miedo hablar de, ay no, ese tema no se toca en familia. Entonces, muchas veces por eso se llega a suceder alguna cuestión de abuso sexual o alguna violencia. Entonces, yo creo que es uno de los temas que tenemos que hablar, ¿no? Son temas de mesa, son temas de cultivar a la gente, a los papás sobre todo, ¿no? Yo siempre me voy muy encaminada a ellos. Y bueno, pues muchas gracias por la Gracias, Fanny Ponce de León, psicóloga con su consultorio además, y ella está en el internado España-México. Bueno, tiene una trayectoria, es muy joven, pero tiene una trayectoria muy interesante. Y con Monse, Fanny, pues vamos a platicar y vamos a preguntar temas importantísimos para desarrollar este tema de la violencia sexual. A ver, lo primero que a mí me asalta, y lo digo así, me asalta es, he escuchado durante muchos años, Monse, Fanny, que las violencias sexuales o que la violencia sexual particularmente se da, digamos, en el círculo más cercano de la víctima. Y eso de verdad me aterroriza. Y yo lo digo pues porque yo tengo familiares muy cercanos a mis hijas. Yo tengo 2 hijas, pero bueno, en fin. Esto es así. Así es. Muchas veces, bueno, en ocasiones pensamos es que los violadores andan así en las calles, sueltos o así, y no. O sea, de verdad, hay un porcentaje muy bajo, a lo mejor será de 1.4%, en el que a lo mejor sí, un violador en la calle, pero la mayoría, el 40% o 50%, casi la mitad, siempre es de víctimas agresores en casa. Estamos hablando el hermano, el tío, el papá, el abuelo. O sea, ese tipo de relación tan directa. Así es. Y también, digo, es un tema fuerte, es un tema en el que uno debe de romper paradigmas, uno debe de romper ese pensamiento de decir, no, como un papá, ¿no? Pues claro. Sí. O sea, desgraciadamente se da un incesto a veces. Entonces, sí, es el abuelo, el vecino, ¿no? El vecino, el que de repente es como de, ay, es que dejé a mi hijo con la vecinita, ¿no? Y esa vecinita llevó a un amigo. Ah, bueno, ese tipo de redes es ahí donde sucede. A ver, Fanny, pero fíjate qué interesante y qué fuerte. Ahora,
¿en qué se estará presentando más? ¿En quién? ¿Abuso sexual o violencia sexual hacia las niñas o hacia los niños? Uno también pensaba antes, ¿no? Siempre como que, híjoles, las niñas, ¿no? Las niñas. Por eso te lo pregunto. Y es que las niñas cuidan a las niñas y cuiden a las niñas, Sí. y no. O sea, de verdad, cuando escuchas ahora también a los niños y que son víctimas del abuso sexual, por ejemplo, los tocamientos, o que entre los mismos niños también se dé, a lo mejor uno más grande que el otro, sí, también se da con los niños. Sí. Casi, yo creo que de la misma manera, o sea, del No mismo... más hacia no las más. niñas. Ajá, sí habrá un porcentaje mayor, pero también los Que niños. son violentados por el género masculino o que también sucede que el género Así femenino es. violenta al niño. Así es. Usted lo podrá estar escuchando y dirá, no, o sea, jamás mi hermano, mi papá, o la hermana, o quien sea, ¿no? Que esté cerca de, pudiera llegar a atreverse a hacer una cosa así. O sea, que creo que eso parte de los focos rojos que luego, tiende a que se va del tema, o que el mismo pequeño o pequeña que esté siendo abusado, como que no trate de externar la situación por efectivamente de quien se puede estar hablando perjudicando. Antes de llegar con este niño que ya está siendo abusado y poder detectarlo o qué hacer con él, me gustaría saber por qué o qué se está facilitando, sin escudar, por ejemplo, ni justificar a estos pues depravados sexuales. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos como padres hablando, tocando, diciendo con nuestros hijos que está abriéndose esta situación cada vez más, pues sí, más frecuentemente dentro de las familias? Yo leía que el no poner a nuestros órganos sexuales el nombre como tal y llamarles el pajarito, la florecita, como ese tipo de cosas, estamos cometiendo un error. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? Yo creo que la clave es la comunicación. Esa es una de las claves en las que, digo, ya durante 10 años ha sido estar monitoreando esa parte, es decir, es la comunicación. Mi hijo tiene la confianza de decirme, mamá, esto no me gusta. O alguien me tocó de una manera que no me gustó, ¿no? O no le quiero dar un beso a alguien, ¿no? Porque también esa parte también de la educación de, a fuerza le tengo que dar un beso y yo no quiero. Entonces, creo que es la comunicación ahí. Y desde chiquitos, porque también hay mucha estigma en el hecho de que, es que está chiquito, tiene 5 años. No. Yo escucho mucho eso, Fanny, y aquí lo hemos platicado un poquito con Monse, de no, a ver, yo lo escucho de repente afuera, no, eso todavía no se lo platiques porque tus hijas todavía están muy chicas, todavía no les corresponde, todavía no es algo que vean en el colegio, y digo, a lo mejor yo estoy equivocado, y qué bueno que está una especialista aquí, pero yo soy de la idea de que, y a mis hijas yo les hablo, a lo mejor de manera cruda, luego yo soy medio rupestre, pero yo les hablo de todas esas cosas. Una de mis hijas tiene 12 años, la otra tiene 9 años, no sé si ya están en edad, pero a ver, antes de entrar a eso, te quiero hacer una pregunta que no quiero que se me quede en el cajón. ¿Violencia sexual sería lo mismo que abuso sexual? No, la violencia sexual está como en general. Ajá. Y el abuso sexual ahí sí va en definición a un acto en específico. Ok, y mi segunda y rápidamente, Monse, pregunta es, cuando hablamos de una violencia sexual, ¿necesariamente hablamos de una penetración en genitales o no? No. El abuso sexual puede ser, por ejemplo, desde tocamientos, hasta enseñarles una imagen, eso es abuso sexual. Okay. Y ya como violación, tal y como lo marcan los códigos penales y todo, sí ya estamos hablando de alguna penetración ya sea con algún órgano o hasta con un objeto. ¿Sí? Pero entonces sí estaríamos hablando de tocamientos, si hablamos de violencia sexual, tocamientos, como decías tú, besos. Besos, que puede ser del adulto al menor y que el menor haga hacia el adulto, ¿no? O sea, que sea forzado a que así él es sea como el que toque al adulto.
así es. Siempre es este poder, acuérdense, es el niño y el poder que tiene El grande. el grande, es ahí donde se ejerce ese tipo de control. Entonces ahí es donde este niño ya no tiene pues límites, ya no tiene en sí una conciencia de lo que está pasando. Ok, a mí entonces me queda perfectamente claro. Nada más esta parte de los besos, por ejemplo, porque luego hablo nada más por mí, luego soy como, o he sido como dado a y saluden de beso cuando lleguen a las casas, ¿no? O saluda de beso a tu tío. A ver, yo te quiero preguntar, si mis hijas dijeran, oye, no, yo veo que se sienten como incómodas, lo adecuado sería no forzarlas. Así es. ¿Sabes qué creo? Perdóname que Sí, te sí, interrumpa, ok. que nuestra educación, o cuando nosotros éramos niños, así estábamos educados. O sea, era decir, eres mal educado si no llegas y no saludas. Oye, es tu abuelita, es tu abuelito, es tu tío, saluda. No, dale un besito, deme un abracito, porque no me quiere. Ándale, no seas grosera, abraza a tu tío, te está hablando. Y eso, así crecimos. Y porque, o sea, no quiero juzgar o demeritar lo que en nuestros tiempos estaba bien visto. Es que simplemente pues no era algo, al contrario, era mal visto que el niño no lo hiciera. Pero creo que sí, parte importante de ir también modificándonos de acuerdo a las circunstancias que nos están presentando es adaptarnos y entender que los niños, si no quieren, o sea, también uno va a entender que porque es una falta de respeto, a que simplemente que el niño no tiene, yo creo, ganas o confianza de acercarse a esa persona, porque luego le podemos pedir el saludo a un familiar, pero cuando se lo exigimos a alguien que ni siquiera él conoce, O a lo se mejor me hace ya, más sí, claro, rudo, o a lo ¿no? mejor ya ni se saluda así. Ajá, Yo Digo, sé, ya desde la pandemia, ¿no? Ya uno está Exacto. muy acostumbrado a, bueno, está hola, yo soy de aquella época de beso, Ajá. pero ya hoy los chavales se saludan de otra manera, ¿no? Ya no necesariamente Yo, con por ejemplo, beso. tiendo a decirle a mis hijas, a ver, vamos a llegar, tú puedes saludar como tú desees saludar, un hola de lejos, un das la mano, o te nace acercarte y dar un beso, o hasta el abrazo. Está bien. Lo único que te pido, ¿no? Que lo que yo le digo es que si yo te digo saluden, por lo menos, Salud. ¿no? Y yo voy a respetar, pero a veces sí me cuesta cuando Sí. alguien más se intromete. Y yo ya le hice esta como aclaración con mis hijas y entonces yo ya llego y ellas definitivamente Sí, no quieren. claro. Lo ves en su cuerpo. Y escuchas de alguien más que salúdalo, Ajá. ándale, es tu tío, ve, dale un besito. Y, a mí Ay, me- sí. y ahí es donde a mí me cuesta trabajo, que no debería, me cuesta trabajo el no quiso. Eso sí me cuesta mucho No lo trabajo, por dices. ejemplo. Perdón, déjame regresarme, Fanny. Este tema te decía yo de las edades, porque tú abordaste este tema, la comunicación. Ahí está el meollo. ¿Qué decirles? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? Yo creo que ese es uno de los del punto, ¿no? A platicar con los padres de familia, porque es ¿cómo le hablo de sexo a mis hijos? ¿Qué voy a decirles? ¿Cómo le voy a los 5 años qué voy a decirle, ¿no? Y les digo, miren, hoy en las redes sociales tenemos absolutamente todo para eso. Hay cuentos que yo creo que digo especialistas que los hacen, gente que son muy buenos para eso, y hacen cuentos, hay videos muy buenos para edades, cada edad, en la escuela también lo van a ver obviamente, en los libros y todo eso, entonces claro que hay herramientas para poderse acercar a los niños, y por ejemplo a los 5 años, ¿no? Cuando ya empiezan esta edad escolar, empezar como tú lo mencionabas, Monse, el hecho de decir, oye, a ver, las partes del cuerpo, conócete, ¿no? Como esto se llama brazo, mano, dedos, pues también tienes las partes que muchas veces les llamamos privadas, ¿no? Y bueno, lo privado yo le digo, privado quiere decir que son tuyas y solamente tú puedes lavarlas, tú puedes cuidarlas y a lo mejor algún día que necesitas alguien las revise, un médico, nada más. En compañía de... En compañía de tu mamá o de tu papá en algunos casos. Entonces, y por eso son privadas. Pero sí me ha tocado muchas veces que es que la parte que no se toca, o es como que el tabú. el tabú, la parte prohibida, le dicen los niños, es que es la parte prohibida, y yo le digo, pues prohibida de qué, ¿no? Entonces, o el pajarito, o el tesorito, bueno, miles de cosas que también uno como padres pone. Yo sí soy muy enfática en eso, es decir, dile cómo es. ¿Por qué es grave hablarlo
con sobrenombres, con poniéndole la florecita. ¿Por qué es grave? Que eso le beneficia a aquel que va a ser un acosador. Eso le beneficia. ¿Por qué? Porque muchas veces, me acuerdo de algún caso en que hubo una situación en que le decía a la mamá, la niña le decía, ay, es que el agresor me decía que pues le chupara, ¿no? Su paleta, ¿no? Y entonces la mamá pensaba que estaba hablando de alguna paleta en especial, pero no era la paleta. Entonces, por ese motivo, entonces se le pone el nombre. ¿Y es por qué? Pues porque así debe de ser su nombre. A la mano no le vas a decir otro tipo de nombre, porque a la mano sí, y a las partes de tus órganos sexuales no les dices así. Exactamente. Entonces, con naturalidad. Así, con Así vale la naturalidad. pena. Y eso viene obviamente de atrás, ¿sí? Ahora ya sí ha cambiado, ¿eh? Yo he visto mucho ya que ya se habla muy bien de ese tema, pero sí yo recuerdo, todavía dices, es muy joven yo, pero todavía recuerdo con que, ay no, no hables de eso, y ¿cómo vagina? O ¿cómo vulva? Ay no, y se asustaban las mamás o las abuelitas, ¿no? Entonces ahora sí ya se habla mucho de ese tema y eso nos puede ayudar mucho. Eso ayuda. Te quiero hacer una pregunta ahorita que hablábamos un poquito de ese, digamos, como círculo más cercano al niño, a la niña violentada o violentado. Seguramente traes el tema de estadísticas. ¿Qué se estará presentando más? ¿O qué influirá, si es que se puede saber, qué está influyendo para que los agresores sexuales estén agrediendo a sus propios familiares? Son preguntas que hago. ¿Qué será? ¿Un tema de instrucción académica o un tema de cultura, un tema de economía? ¿Se da más entre la gente que tiene dinero o se da más entre la gente que no tiene dinero o es indistinto? Fíjate que es indistinto. O sea, no hay... No hay como condiciones en decir, ay, es que, por ejemplo, las personas que de recursos no económicos bajos, porque no tienen una educación. No, también se da en todos los ámbitos, ¿no? O sea, todas las clases sociales, o así, todos los ámbitos. O sea, hay que estar atento a todo, ¿no? Así es. ¿Por qué se da o cuál sería el que estos agresores hagan? Híjole, pues yo creo que yo me iría por lo mental. O sea, la salud mental yo creo que es, híjole, básico ahorita. Así como yo les digo, te da una gripa, y vas al médico, y te cuidas, ¿no? La salud mental debe de ser igual, como una cartilla de vacunación, exactamente. Y no lo hacen. Oye, adelante, Monse. Es que creo que debemos ahondar un poco, o sea, como el realmente poder hablar con nuestros hijos, ojo, siempre de acuerdo a su edad y a las inquietudes que ellos vayan presentando, pero siempre tener la posibilidad de que ellos tengan la confianza de podernos contar cualquier cosa que les suscite, porque sí creo mucho que a veces estamos tan metidos en nuestro mundo y en nuestro ritmo que no prestamos atención realmente, voltear, escuchar, verle a los ojos, a ver qué me estás diciendo, no que todo... Sí, ¿qué decías? No te escucho. Órale, sí. O sea, darles esa contención para lo que sea que ellos nos estén hablando, porque sí creo infinitamente que si un día nos llegan y nos cuentan algo de la escuela que nosotros vemos que, no, o sea, no importante, no le damos esa atención realmente de voltearlo a ver a los ojos, de escucharlo, de que vea que mi atención va hacia ellos, y a lo mejor es cuando empiezan a perder el interés de contarnos lo que les está pasando, y entonces llegamos a puntos más graves que pueden empezar desde mi compañerito en la escuela, también me tocó cierta parte de mi cuerpo, o me tocó el pecho, o me tocó una pompi, o el maestro tal, que pudiera también llegar a pasar. Y entonces nos empiezan a dejar de contar este tipo de cosas y esto se va haciendo más grande. Fíjate que hoy justo en la mañana tuvimos una reunión en la escuela donde nos entregaban calificaciones y nos comentaron, a ver, padres de familia, sus hijos ya están entrando en una etapa de pubertad, entonces ya la adolescencia está presentando y por favor que vengan bien higiénicos, porque sus cambios ya el olor, ya esto, y vamos a empezar a tener las pláticas de lo que sucede con el cambio
el cuerpo y no sé qué, pero necesitamos, por favor, que ustedes también hablen con ellos, porque nosotros solamente vamos a dar el contenido como informativo y párale de contar, pero ustedes son los que se tienen, ponía el ejemplo la maestra, un niño se acercó conmigo y me preguntó, maestra, ¿qué es masturbación? Así es. Entonces, quiere decir que aunque creamos que vamos avanzando, realmente no estamos teniendo las pláticas adecuadas con nuestros hijos y que podamos darles a ellos la facilidad de poder tener esa plática con nosotros, ¿no? Al contrario, no ves eso. ¿Por qué? Porque no es para ti. O cuando ellos Es están una explorando, cochinada. no te toques ahí. O sea, también eso aumenta la estadística de que nuestro hijo A mí como nunca me lo dijeron, yo me sigo tocando. ¿También? Está bien, Sí, qué felicidad. Y Michael casi se desmaya. Sí, es que bueno, viene desde ahí, ¿no? O sea, desde que bueno, yo creo que desde que tiene conciencia, 3 años, vamos a suponer 3 años, que ya empiece el lenguaje con los niños, desde ahí empezarles a decir, este es tu cuerpo, y cuídalo, y báñalo, y ámalo, o sea, desde ahí puedes empezar a hablar de estas cuestiones. Como tú lo mencionabas, temas como la masturbación, no se hablan, es como de, hasta que me pregunte. Y entonces paso alguna situación y es de, oye, pues tengo duda, ¿no? Alguien vi que se tocó, ¿eso cómo se llama, no? O sea, no, hay que prevenir, ¿no? Todos los protocolos, por ejemplo, que hace la Secretaría de Educación Pública, siempre es a la prevención. Y como tú lo dices, en las escuelas, pues ya lo están haciendo, ya les platica. Pero hay un libro que ahorita digo, no lo tengo a la mano, que decía, que yo leía, que decía, la educación sexual se mama en casa. Eso es en casa. Y es hablarle a los niños, como te decías, de chiquitos, a las niñas de la masturbación, dejar atrás los tabús y tener esa comunicación. La confianza, ¿no? Sobre todo. Y perder el miedo. A nosotros no nos educaron, No. bueno, a mí no, de esa manera. Yo porque salí como muy rebelde, pero a mí no. Te quiero preguntar lo siguiente, Fanny. Digo, yo soy hombre, yo tengo 2 hijas mujeres. Yo siempre digo que luego seguramente tengo esa parte de mí muy, como muy conservadora, ¿no? Y tal pareciera que los hombres no hablamos con las niñas, con las hijas, sobre temas de sexualidad, porque pues está la mamá, y que lo hable la mamá, o las abuelas, si es que están las abuelas. Pero entonces pareciera como si, bueno, pues yo ya no tengo hijos varones, pues yo ya no hablo con nadie de sexualidad, ¿no? Porque no tengo niños. Y yo creería que no tendría que ser así. Sí, no. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo con mi papá, somos puras mujeres. Entonces, él tuvo que decir, no, pues ahora yo le voy a hablar somos 3 mujeres. Entonces, creo que se puede, o sea, pero es romper ese ¿Se puede y se debe? Y se debe. Ok. Y se debe. Creo que no, ahí es donde radica la confianza, ¿no? La confianza que puede decir o llegarte, oye papá, fíjate que tengo una infección vaginal, necesito que me apoyes para ir a un ginecólogo, ¿no? O sea, desde ahí es decir, no, claro que sí, ¿no? Pero te imaginas una chavita, ¿no? De 10 años o 11 años y que diga, híjole, pues no está mi mamá, ¿no? ¿A Por quién alguna, le digo? ¿a quién le digo? A la amiguita. Y entonces la amiguita tampoco sabe, ¿no? Y aquella también Claro. estresada, ahí es donde ya no se sabe a dónde acudir. Y digo, en las escuelas también debe de haber algún consejo, todo, y eso es muy bueno, pero a veces no lo hay, ¿no? Y estoy hablando de comunidades, por ejemplo, en las que las niñas pues no saben ni siquiera cómo les llega su menstruación, qué es lo que deben de hacer, se asustan, como tú los cambios en el cuerpo. Entonces sí debe de haber esa confianza Y yo diría el compromiso, hablando de hombres, o hablando nada más de mí para que nadie se sienta aludido, pues el compromiso de aprender, porque si yo me pongo a hablar de la masturbación femenina con mis hijas y yo no sé del tema, pues ¿qué les voy a decir? Las voy a poner de cabeza, ¿no? Peor que si lo vieran en TikTok, que además hoy todo está en TikTok. Sí, claro. O sea, somos como muy ingenuos, ¿no? Pensando que no les hables Ellos de, no saben les nada hables de la de eso. masturbación. Ajá. No, ya lo están Ya, viendo ajá. en TikTok o en el Instagram, etcétera. Yo decía estudiar, porque si les vas a hablar de la menstruación o de la masturbación o de están creciendo las mamas o los cambios hormonales, los olores, etcétera,
y no sabe, pues, ¿qué les dices? Ujú. También por eso a lo mejor algún papá no se acerca, ¿no? Pues, ¿para qué me acerco si no les sé decir nada? O a lo mejor ellas no se hacen, en fin, ¿no? O sea, Y ese es conocer a tus hijos. O sea, Ujú. yo creo que lo englobaría yo en esa parte, es conocer a tus hijos. Porque la clave esencial, cuando uno sabe que a su hijo le está pasando eso, es algo está pasando. O sea, A hay eso un quiero cambio. yo llegar. ¿Cómo empezamos a detectar que el niño, niña que tenemos en nuestra casa o en la escuela está presentando rasgos de un niño que está siendo violentado o abusado sexualmente? Siempre hay un cambio. Ujú. Algo raro, ¿no? Dirían nosotros los papás. Oye, como Eso que la veo está raro. raro. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ese que tienes es algo pasó. Ujú. ¿Sí? Podemos empezar, por ejemplo, con terrores nocturnos. Terrores nocturnos quiere decir que el niño de repente grite, ¿no? Y que dices, ay, hijo, o ya yo nunca hacía eso, o porque está teniendo muchas pesadillas. Ese es un indicio. ok. Podría ser un indicio, no precisamente de abuso sexual, obviamente, pero sí de algo que le está pasando. Por ejemplo, otro es la eneuresis, que es, bueno, cuando se hacen pipí en la cama. Ok. Eso también es una clave esencial cuando hay un problema con algún niño. Algo está Pasando hay ahí. en miedo, sí. Ujú. Sobre todo cuando ya pasan esta etapa del control de esfínteres Ujú. y de repente pum, se hacen pipí en la cama. Eso es un indicio clave de que algo está pasando. Ujú. Por ejemplo, el no querer jugar, porque los niños son jugar. Es natural. Y entonces, de repente, cuando es como de, está aislado, no quiere jugar, no quiere comer, esos son puntos clave para decir, necesito que me venga a decir qué está pasando. Y como tú lo mencionabas, en la escuela, bueno, ahorita ya hablamos del ámbito en lo familiar, ¿no? Que puede ser hasta un tío, un hermano, un primo, El abuelo. o que es también uno de las estadísticas altas, una nueva pareja. Una nueva pareja ahí. Que llegue a casa, ¿no? Que nueve llega a casa. Hombre o mujer. Hombre o mujer también, y yo creo que ese es uno de los más altos. Yo leo mucho sobre eso, fíjate, Ujú. Fanny Monse, sí leo mucho hoy, tristemente, que las parejas, los padrastros o madrastras o como se les quiera llamar, están metidos en ese tema. Ujú. Me ha tocado leer mucho eso. Sí, y hay estadísticas, o sea, las estadísticas están altas en ese sentido y como te digo, en la escuela también. Pasa que pues el agresor en su casa está viviendo esa situación y entonces llega a la escuela y quiere replicar esta Lo que él está situación. viendo. Con su compañerito, con su compañerita. compañerito o eso. Ujú. No dudo que haya maestros o maestras enfermos. Sí, también los hay. Ujú. Ujú. Y entonces es ahí donde uno tiene que estar súper alerta en ese sentido de decir, tener esa comunicación, ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, empiezan a bajar de calificaciones, ¿no? Ujú. Y es como de, ¿por qué estás bajando de calificación? Y hay quienes preguntan, y hay quienes papás que no preguntan, hay quienes sí son muy preocupados y dicen, a ver, Algo ven, está siéntate y dime qué está pasando. Y eso está ¿Y bien. qué hacer si ya estamos presenciando uno más de estos indicios que tú estás comentando? ¿Es hablarlo directamente con el menor o acudir directamente con un profesional? Ujú. A ver. Por ejemplo, si tú ya como mamá o papá, cuidador, porque también a veces no está ni mamá ni papá y está una abuelita, si el niño te platica lo que está sucediendo, créele. Exacto. Créele Exacto. y acude a las instancias correspondientes. Hoy en la actualidad, y más ahorita en Michoacán, hay muchas instancias que nos pueden aportar y ayudar. Está CIPINA, la Secretaría del Menor, Fiscalía, y entonces ellos te van guiando para que tú puedas, sin miedo obviamente, hacer este proceso, porque es todo un proceso. Cuando los escuchamos, siempre hay que creerles, esa es una. Yo me iría por puntos, esa es una. Dos, si fue en la escuela, acudir a la escuela con un especialista, debe de haber alguna instancia, trabajo social, psicología o algún directivo, que si es en la escuela, ellos tienen que hacer todo un proceso, ¿no? O sea, hay protocolos especiales para eso. Si es en casa, directamente a la fiscalía para denunciar, o a CIPINA, la Comisión de Derechos Humanos también, y ya ellos les van a ir guiando en cuanto al proceso jurídico.
Y obviamente que va de la mano, Ujú. va de la mano lo psicoterapéutico. A eso voy, precisamente ahí es en donde quiero aterrizar ahora. El tema psicológico, digo, habría que profundizar muchísimo más, pero hacia bote pronto, ¿qué tipo de afectaciones psicológicas o mentales se le podría generar a un infante abusado sexualmente, violentado sexualmente? Esto para que los papás y las mamás que hoy escuchan este podcast pues sepan que está de por medio seguramente la salud mental de sus hijos, de sus hijas. Sí, vemos mucho en consultorio pues depresión, ¿no? Depresión infantil, ansiedad, sí se ha llegado y hay también casos en los que, bueno, pues también el suicidio, ¿no? Que también es un tema muy fuerte y que también está pasando mucho en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, vemos mucho eso, la afectación en cuanto a depresión, aspectos emocionales, ya no quieren hacer las cosas, les cuesta mucho trabajo volver a socializar, autoestima baja, culpa. Híjole, pues es todo esto. Lo que se puede venir. Ahorita que dijiste culpa y demás, nada más rápidamente, Monse. Fíjate que yo he escuchado mucho, Fanny, no sé si esto sea así, que el agresor suele infundirle miedo al chiquitín, ¿no? No le digas a tu mamá porque o te hago algo a ti o le hago algo a tu mamá, no le digas a tu papá, en fin. Algún tip, que no sé si esto se vale, que nos pudieras obsequiar, algún tip para que nuestros hijos, hablando de hijos pequeños o adolescentes, finalmente no caigan en ese tema del miedo de parte del agresor. ¿Habrá algo que les podamos decir, no sé, hablarles de algún tema, reforzarles alguna idea, algún concepto, no lo sé? Sí, reforzarles por ejemplo, la confianza. Oye, tenme la confianza. A mí me puedes contar lo que sea. A lo mejor algún día te regaño, ¿no? Y tú ves que te reprendo por algunas cosas, pero aún así soy la persona en la que más confianza debes de tener. El como establecer, ¿no? Voy a estar contigo en cualquier siempre, situación. No importa que sea, ya veremos si la consecuencia que te va a tocar será negativa y que la viviré contigo, o todo lo bonito que te pase también lo quiero acompañar, pero que sepas, ¿no? Yo creo que es lo que yo a veces les repito, que pase lo que pase, hagas lo que hagas, sea bueno o sea malo, tu mamá siempre va a estar a tu lado. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, te apoye o no te apoye, pero siempre voy a estar de tu lado. Entonces, creo que el poder hablar, porque a veces lo damos por hecho tal vez, ¿no? Ay, ¿cómo mi hijo no va a saber que yo lo voy a apoyar, o que yo lo quiero, que yo lo voy a proteger? Y no lo externamos, no lo decimos, y podrá parecer como insignificante que creas tú que en una plática tú en la comida voltees y le digas, ¿cómo te fue hoy? Bien, todo bien. Bueno, ¿pasó algo malo? Ahí está, ahí podrías, dímelo, yo voy a, o sea, como que no empezar de cuidadito, yo me entero alguna vez que tú hagas que esto, porque ahí empieza como el tipo de la desconfianza. Y eso que comentaste tú se me hace importantísimo, creer, o sea, no dar por, está loco, ¿cómo crees? Alucinaste, seguramente lo malentendiste. Era un juego. Ajá, exactamente. Y minimizar lo que él te está diciendo. O sea, yo no digo que no quieras investigar lo que está sucediendo, pero siempre desde el creer lo que te están comentando, porque eso seguramente hará la diferencia en un caso así. Yo escuchaba justamente a una chica que sigo de Guadalajara, que ella apenas ahora que acaba de pasar lo del 8 de marzo, ella hizo público que era una niña que había sido abusada sexual. No sé si no lo ha contado tan explícito, pero ella comenta que fue por uno de sus hermanos, pero que ella lo externó desde niña. Y en casa nadie le creyó. O sea, ¿cómo? Es tu hermano, no olvídalo. Y que pues ella pidió a sus papás que por favor la internaran en un psiquiátrico, porque lo que ella estaba viendo no estaba bien, que le rogaba a su mamá que por favor no la dejara sola. Y su mamá minimizando de, ¿qué te pasa? Estás hablando de tu hermano. Nunca
le hizo caso. Entonces ella comenta que no fue una vez, fueron años hasta que ella tuvo el valor de salir de su casa e independizarse. O sea, estamos hablando de que una infancia entera ella vivió con eso. Y ella comenta como hasta el día de hoy la que se tuvo que alejar de su familia fue ella, porque hasta el día de hoy sigue siendo innombrable. No le creen. Así. Entonces, yo entiendo que como madre ha de ser dificilísimo cuando se trata de tu papá o tu hijo o... No, yo creo que es menos difícil cuando no sé, a lo mejor hay mujeres que sí tienen alguna situación de salud mental también muy codependiente, que también lo aceptan del marido, pero creo que todo empieza desde, ok, no dejarlo ahí, vamos a hacer algo al respecto. Exacto. ¿No? O sea, está bien, dímelo, yo creo en ti, vamos a ver qué sucede, o vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y que, por ejemplo, muchas veces, yo siempre les hago esta pregunta a las mamás, ¿no? ¿Con quién duerme? Esa es una pregunta clave cuando me dicen, ¡ay, conmigo! Y le digo, ¿y cuántos años tiene? 10. Y le digo, bueno, pero ¿y su intimidad? ¿Y la tuya? Porque también como adulto debes de tener tu propia intimidad y tu propio espacio. Y ahorita dijiste una palabra muy importante, codependiente, ¿no? Y a veces veo, o vemos mamás, que es como de, no, todavía está a los 12 años durmiendo conmigo. Y él ya empieza, un niño de 12 años ya está en la pubertad y empieza a sentir, empieza a decir, bueno, y entonces, a lo mejor las erecciones, por ejemplo, ¿no? Las matutinas y todo eso, y a él le da pena y tengo que estar con mi mamá y todo eso, o sea, y debe uno de entender que no, que hay muchos temas que como padres a lo mejor no sabemos y que por eso cuando hay escuelas de padres, ¿no? Les decimos en las escuelas, vayan, escuchen ese tipo de temas, porque a lo mejor en un renglón que lean ahí, ese es un renglón que dices, yo estoy haciendo esto, como mamá, claro, como papá, y entonces haces un cambio y ese cambio va a generar muchas cosas. Entonces, el hecho de que duerman juntos está bien hasta una cierta edad, y lo dicen los pediatras. ¿A qué edad lo sugieres, Fanny? Hay especialistas que dicen que a los 6 meses o hasta el año, vamos a suponer, ellos ya deben de estar en su cunito, en su camita o en su cuarto. Si es que tienen la posibilidad de un cuarto, en su cuarto. En su cuarto. Y si de repente, no sé, se levantan a medianoche teniendo 8 años, 9 años, 10 años, 7 años, mamá, tengo miedo, papá, tengo miedo, ¿se vale que se queden en la cama? Mira, se vale que se queden un día, una noche, platicar porque tienen miedo, ¿no? Claro, yo por platicar, ¿por qué tienes miedo? Pues no sé, vi una película de terror, entonces... Es que ahora juegan esta madre, ¿cómo se llama? Esa chingadera. Y entonces ya los niños despiertan ya, es que estoy viendo no sé qué tantas cosas. Sí. No, pero te fuiste a lo más tierno. Te la pasas viendo esa cosa del no, hay otro, el Skibidi Toiler o algo así. Ay, man, o sea... El que sabes aquel. Sí, no, es una... Velo al rato, así, búscalo y vas a decir, bueno, pero esto es lo que están viendo los niños en las redes. Y luego se están despertando por eso, entonces se vale que se queden ahí. Sí, se vale que se queden ahí, no pasa nada. Una vez, platicar y todo eso. Pero hay situaciones en las que sí ya es como de, no, y tienes que dormir conmigo y con 12 a 15 años. No, hay espacios. Oye, nos tenemos prácticamente que despedir, Monse, pero yo creo que, siempre hay mucho que abordar. Ahorita hablamos de violencia sexual en infantes, pero yo creo que vale la pena abordar el tema también en los adultos. ¿No? Yo diría violencia sexual en los trabajos. Así es. ¿No? ¿Cuánto están padeciendo las mujeres? ¿Cuánto están padeciendo los hombres? Etcétera. Después te vamos a seguir invitando. Muchas gracias. No lo permites, Monse, pero pues prácticamente nos estamos despidiendo. Sí, pues nada más reiterar, informarnos, hablar, comunicarnos con nuestros hijos. Creo que entendemos, lo hemos dicho muchas veces, nos tocó otra generación, nos tocó otra educación, pero hoy en día ya no podemos quedarnos en nos tocó o nos educaron diferente. Hoy tenemos que informarnos si somos padres, actualizarnos, hablar. Y si nosotros somos los que nos da pena, nos da tabú, porque yo así no lo viví, pues trabajarlo individualmente como adulto para poder hablarlo con tus hijos, porque los podrías estar salvando de infinidad de cosas, entre ellas un abuso sexual. Así es. Fanny, pues regálanos una idea final antes de pedirte tus redes sociales y cómo te puede buscar la gente en tu consultorio, etcétera. ¿Alguna idea, alguna reflexión final para que la gente se quede con algo? Yo creo que la reflexión final es
conoce a tus hijos, escúchalos y dales esos 3-5 minutitos diarios. Platica con ellos, estoy aquí. Sin celular. Sin celular, sin prisas. Creo que todos tenemos esos 5 minutos en los que te puedes sentar, verle a la cara y decirle cómo estás hoy. ¿Qué te parece esto? ¿Qué el otro? Eso va a ser un cambio muy drástico en todo el sistema familiar, por ejemplo. Tú que eres un especialista en psicología sistémica, Así es. 5 minutitos es suficiente. No es suficiente 5 minutos, Pero- yo les digo, pero son muy buenos. uno en las carreras Con eso- que ando en las carreras de los trabajos y todo eso, Por algo pero se diario, empieza. si tú Sí, diario. volteas y dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Mirarlo a los ojos, desde ahí ya se está trabajando la confianza. Entonces escucha a tus hijos, acércate, sonríeles, Qué padre. porque luego a veces no pasa que se van al kinder y con todo así, ya ni los vieron que le traen las gañitas y todo eso, no, es voltealo a ver, Velos. ¿sí? Obsérvalo. Y créeles, ¿no? Y créeles. Fanny, ¿cómo te encuentra la gente? Tu consultorio, tus redes, tu WhatsApp, si tú gustas, ¿cómo te encuentra la gente? Sí, bueno, en el internado España-México, ahí por las mañanas, ahí estoy como encargada del área de psicología. Y bueno, por las tardes en Avenida Solidaridad 622, ahí tiene mi consultorio. Y en las redes sociales, pues como Fanny Ponce de León. Y bueno, pues... Fanny con una N o Ajá, no, con una N. Y. Ajá. Fanny Fanny Ponce. Ponce. Ponce, ¿verdad? Ujú. Fanny Ponce, ahí busquen en las redes sociales. Me imagino que subes tips, me imagino que subes. Sí. Ahí subo los tips y obviamente se enlaza a otra página que se llama PsycLove, o sea, de Psicología Love. Y ahí es donde subo tips y todo eso como más... Porque además tú no nada más atiendes temas de infantes, atiendes. Sí, ya temas en general, adultos, La en salud familias, mental. la salud mental, pues en general, ¿no? Qué Luego padre. platicamos de lo geriátrico también, porque también es un tema muy bueno. Que nadie, no hablamos de los adultos mayores, ¿no? De los Así viejitos, de las viejitas, en fin. Bueno, Monse, mil gracias. Gracias. Como Muchas siempre, gracias, Fanny, gracias. Monse, muchas Oiga, gracias. yo le quiero recordar que, y lo quiero invitar a que le dé like a este programa, que se suscriba a nuestro canal de YouTube y por supuesto que comparta. Estos contenidos son para que los comparta. Obviamente, vuélvalo a ver. Ya lo vi una vez, véalo 2 veces. Compártalo, platíquelo con sus amigas. Y si eres vato, si eres un cabrón, platícalo con tus compas echándose unas chelas. Así es. Oye, vi a Fanny, escuché a Monse, estaban hablando de la sexualidad en los chiquitines y demás. Porque tú y yo sabemos que también cuando te sientas a chingarte una cerveza, un mezcalito con el amigo, también se puede platicar de eso y también importa, no nada más si el fútbol o si cosas de otro estilo, ¿no? Bueno, y por supuesto que si te quieres formar parte de la comunidad de Saliva y Sesos, escríbenos al 44 33 18 17 42, te vamos a incluir en la comunidad de WhatsApp de Panorama. Ando con ese tema. Me va a regañar Ese es de ahí el al otro frente. trabajo. Ya nos van a De correr. Saliva y Sesos. Bueno, vámonos, soy Cristiano. Con acento. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.